Reverendo Padre Capellán, venerable comunidad de Madres Carmelitas Descalzas, carísimos hermanos, en el corazón de Jesús de Teresa, dame de esa agua, Jesús. Venimos a pedir aquí nosotros hoy, como ella, desde que aún niña veía representado este episodio evangélico delicioso en un cuadro en casa de su padre don Alonso de Cepeda. Aún podemos ver esa pintura en el monasterio de la Encarnación. Y a Teresa le conmovía esta escena. Jesús, mendigo de nuestro amor, para hacernos entender que solo Él puede saciar nuestra sed. Y venimos a pedir eso esta mañana, desde lugares distintos y distantes. El breve, exiguo puñadito de personas que estamos aquí, pero provenientes todas de lugares no cercanos ni cómodos. 1 hora o 2, los de la contornada de Sevilla o de Córdoba, y más horas los de Portugal. De manera que eso hace que esta iglesia veneranda por su historia se convierta esta mañana en un pequeño, tímido, humilde, escondido, pero muy fervoroso santuario teresiano. He predicado muchas veces en el lugar donde posiblemente el chisporroteo de fervor por la Santa Madre es más evidente y enérgico. Malagón, decían los antiguos padres carmelitas cuando subían a aquel púlpito. En Ávila el sol de Teresa calienta, pero en Malagón abrasa. Pues bien, en San Calixto lo que hace es acariciar nuestros rostros con los primeros rayos, con que se levanta en este horizonte incomparable de Sierra Morena, el sol de Teresa. Y nosotros podemos acercarnos a esta mujer como quien contempla un diamante, las irisaciones de cuyas facetas son incontables. ¿Por dónde miramos a Teresa? De cada flanco por el cual nos acerquemos es más sorprendente, más sugestiva. Al final todo se reduce en 3 palabras: solo Dios basta. Pero a ese Dios, con cuánto encanto nos lo presenta ella. Podemos esta mañana fijarnos solo en un aspecto. ¿Cómo nos enseña Teresa, ya que lo hemos hecho madrugando y sacrificándonos un poco, solo un poco? ¿Cómo nos enseña ella a asistir a misa? Ojalá lo hagamos cada día. Ojalá esa misa a la que asistamos nos ayude, porque el sacerdote coopere a ello, a recogernos y a centrar nuestra atención en Dios, no en esa que llaman fiesta comunitaria de amigos, porque la misa no es eso, es subir al sacrificio del Calvario. ¿Y cómo asistía Teresa a la Santa Misa? Su vida toda fue una catarata de gracias místicas, asombrosas, abrumadoras. La inmensa mayoría las recibió en un marco eucarístico, comulgando, lo cual no significa dentro de la misa, porque no solía ser entonces así la comunión, y otras muchas veces asistiendo al santo sacrificio. En el capítulo 31 de su vida cuenta ella que a veces le venían unas ansias de comulgar tan grandes que no podía encarecerlo.
acaecióme una mañana que llovía tanto que no parece hacía para salir de casa. Se comprende que estaría posando en casa de doña Guiomar de Ulloa en Ávila o de doña Luisa de la Cerda en Toledo, y por tanto tenía que echarse a la calle para buscar la Santa Misa muy de mañana. Y diluviaba, y estando ya fuera de casa, dice ella, la abrasaba de tal modo el deseo de comulgar que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrara por ellas, cuanto más agua. Y el Señor se lo pagó como siempre hacía. Llegó a la iglesia y apenas se hubo colocado en su lugar, que es tanto como decir en el santo suelo, porque entonces no había bancas y como mucho las señoras llevaban una esterilla para arrodillarse, que es como se estaba en la iglesia, de rodillas ante Dios, pues apenas había llegado, tuvo un arrobamiento, un éxtasis. ¿Y qué sucedió en él? Le pareció que se abrían los cielos, se le representó un trono majestuoso, y por una noticia que no sé decir, escribe ella en este libro incomparable, la mejor autobiografía de la historia, aunque no lo vi, entendí estar allí la divinidad. Y le pareció que sostenían aquel trono unos animales. Era la visión del Apocalipsis, los 4 evangelistas: el hombre, el toro, el león y el águila. Pensé si eran los evangelistas, mas cómo estaba el trono ni qué estaba en él, no lo vi, sino muy gran multitud de ángeles. Y la gloria que sintió ella decía que no podía expresarla, ni escribirla, ni decirla. Pero la iluminación que tuvo, sí tuvo gracia para expresarla, y lo dice así: entendí estar allí todo junto lo que se puede desear, y no vi nada. Qué deliciosamente diáfana en sus descripciones del misterio es nuestra Santa Madre Teresa. Este es el fruto de la misa. Ojalá la viviésemos así. Ojalá, aunque nos pusiesen lanzas a los pechos, fuésemos a buscar la Eucaristía cada día, porque entonces, aunque no veamos nada, ¿qué se puede ver en un poco de pan o de vino? Además, en su tiempo se veía menos, por eso se veía más. No se despistaba a los fieles, haciendo que fijasen sus miradas en el rostro del sacerdote. No, todos mirando a Dios, como ha de ser la misa. Pero el premio que Teresa recibió a su generosidad, a su amor, a sus ansias de comulgar fue este: entendí estar allí todo junto lo que se puede desear, y no vi nada. Nosotros estamos acostumbrados a valorar, a sopesar y ponderar, y por tanto a desear lo que vemos. Pero lo esencial, decía el Principito, es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Y Teresa lo vio sin ver, y en la misa entendió estar todo junto lo que se puede desear. Dijéronme, y no sé quién, que lo que allí podía hacer era entender que no podía entender nada. Y después, dice ella, se afrentaba su alma, o sea, se avergonzaba de ver que pueda parar en ninguna cosa criada, cuánto más aficionarse a ella, porque cuando se ha gustado a Dios y se ha percibido un poco
de su perfume, entonces otra cualquier cosa que se pueda mirar es asco, dice ella en otro lugar. En este remata muy simpáticamente esta visión diciendo así: todo me parecía un hormiguero, o sea, todo lo que no era Dios, como removerse la tierra con alguien con tan poca fuerza como las hormigas. Ojalá se afrentase nuestra alma de parar en ninguna cosa criada, cuanto más aficionarnos a ella. En medio de aquel arrobamiento comulgó. Dice ella que no sé cómo pude estar. Le pareció muy breve todo aquello que había vivido y cuando dio el reloj se espantó de ver que habían pasado 2 horas. Y es que, llegando a este fuego, termina diciendo, parece que consume el hombre viejo de faltas y tibieza y miseria. Y a manera de como hace el ave fénix, y de la misma ceniza después que se quema sale otra, así queda hecha otra el alma después, con diferentes deseos y fortaleza grande. No parece es la que antes, sino que comienza con nueva puridad el camino del Señor. ¿Son así, hermanos, nuestras comuniones? ¿Asistimos hacia la Santa Misa? O como decía aquel pensador y literato francés, Bernanos, bajamos del Calvario hablando del tiempo. ¿Cómo nos cambia, nos transforma el sacrificio redentor y renovador de Jesucristo? El abrazo, la fusión con Él en la comunión. ¿Nos parece todo lo demás un hormiguero? ¿Nos avergonzamos de aficionarnos a cosa de la tierra? ¿Sentimos en nosotros, sin el menor mérito de nuestra parte, la reproducción de esa experiencia tan sugerente del ave fénix, que hemos sido reducidos a cenizas en todo lo que tenía que ser quemado en nosotros y que ha surgido un ser nuevo con diferentes deseos y fortaleza grande? No somos los de antes, sino que comenzamos con nueva puridad el camino del Señor. Esto es lo que nos enseña Teresa. Podríamos haberla abordado desde tantas angulaturas, pero nos parecía bien hacerlo desde esta. Cuán minusvalorada está siendo la Eucaristía, cómo se asiste a misa, cómo se comulga. Quiera el Señor que nos parezcamos un poco a esta enamorada suya, tan apasionada que mereció del Rey de los cielos este piropo que no ha escuchado nadie más nunca. Teresa, si yo no hubiera criado los cielos, solo por ti los criara. Hasta ese punto se deleitaba su divina majestad en ese corazón transverberado en el que solo moraba Dios. Que Teresa, desde su cielo, cuán alto será, nos enseñe esta gracia y nos la conceda a ella, a pedir cada día a Jesús que nos dé de su agua y dejemos ya de ir a posar nuestros labios sedientos en cisternas rotas y agrietadas que no pueden contener el agua. Que Teresa nos enseñe el ansia de Jesús y que aunque nos pusieran lanzas a los pechos, y hoy esas lanzas son de muchas maneras, nosotros no nos detengamos, que busquemos siempre a Dios, con el ansia de esta cierva herida, de esta paloma virginal, Teresa de Jesús, que ella interceda
cuánto lo necesitamos, por nuestra pobre España. Que ella interceda por nuestra Iglesia tan zarandeada hoy por Satanás, tan herida por divisiones y confusiones, donde tanto falta lo primero que tiene que construirla, que es la fe. Que Teresa nos conceda, como ella, vivir y morir hijos de la Iglesia, y que Teresa nos alcance, que no nos soltemos nunca de la capa blanca de la Reina del Carmelo, en cuyo honor ella sembró España de palomarcitos de Nuestra Señora, que después se multiplicaron y dieron lugar a otros, a través de otras Teresas, como este en el que estamos. San Calixto, gracias a Santa Maravillas de Jesús, somos muy afortunados. Demos gracias a Dios porque nos da estas ayudas para ir a Él. Teresa de Jesús, Madre, Maestra, amiga nuestra, ruega por nosotros. Ven y visita esta viña que plantaste un día con tu mano deliciosa, delicada, de mujer santa, la más santa de las españolas y la más española de las santas. Teresa, no nos dejes solos, te necesitamos más que nunca.